Racing perdonó al peor Boca de la historia. Lleva 12 partidos sin ganar el equipo de Russo. Le dio oportunidades al conjunto de Costas y aún así no pudo reflejarlo con una victoria en la Bombonera. Por eso este 1-1 definitivo en la cancha Geneise deja una sensación de sabor a poco para la academia, que en los primeros 25 minutos había controlado el juego a su placer, como quería, aprovechando el muy mal planteo del rival que lo dejó absolutamente solo a Paredes en el medio de la cancha, pero Racing, por impericia propia y también con un arbitraje del que hay que hablar, de Nicolás Ramírez, que en cada una de las decisiones que fue tomando desde la mitad del primer tiempo hasta el final del encuentro, fue llevando de a poco al conjunto de Costas contra el arco de Cambeses. Por supuesto que también ahora vamos a analizar todo lo que hizo Racing al margen del arbitraje, pero es insoslayable hablar de la tarea del juez porque de hecho el gol en el que Milton Jiménez empata de cabeza viene de una jugada, de una de las tantas en las que el árbitro, solo el árbitro del partido, consideró que había falta de uno de los futbolistas de Racing. Y por eso digo que en cada una de las acciones le fue permitiendo el árbitro del encuentro a Boca levantarse y acercarse al arco de Facundo Cambeses, que fue uno de los puntos altos. Y puede sonar contradictorio, pero así como digo que Racing le perdonó la vida a Boca, no solo porque se había logrado poner en ventaja, sino fundamentalmente porque en el primer tiempo no pudo capitalizar esas ventajas que le daba el rival, esas falencias que tenía en todas las líneas el equipo de Miguel Russo. Aún así, Racing también le permitió, le concedió unas ocasiones claras a Boca y ahí apareció en toda su magnitud el ex arquero de Banfield, que finalmente fue respaldado por Costas, pese al pedido de Arias de ser parte de este clásico. Arias estuvo en el banco de los suplentes y Cambeses respondió de muy buena manera. Es verdad también, esto lo vengo marcando en los análisis anteriores sobre Cambeses, tiene una cuestión en el juego aéreo, no es un arquero de salir o no es fiable cuando lo hace. De hecho, estaba adelantado Milton Jiménez en el cierre del encuentro y pudo haber ahí una acción de una falta que hubiese significado un penal, pero todo estaba invalidado por una clara posición adelantada. Racing tuvo, además de Cambeses, que se destacó con esos reflejos en el taco de Cavani en el primer tiempo, con el mano a mano que ataja ante Merentiel, en una jugada que termina siendo fortuita para Boca, porque después de un rebote en Sosa es que queda el uruguayo mano a mano, y otro mano a mano más que nace de un lateral a favor de Racing en la punta derecha, que hace Mura, que nadie corta, no corta con Echny, de quien ahora vamos a hablar, porque tuvo un partido muy flojo el ex Godoy Cruz y a la vez, y Cambeses ahí también respondió de buena manera. Otros puntos altos de Racing en este empate. Mencionaba a Santiago Sosa, además de lo que hace habitualmente, que es ganar en el juego aéreo, en todo lo que es pelotas que vienen de frente, que es ya un sello del exjugador de River. Estuvo muy bien en la determinación de cuándo y cómo ir a participar del juego en el medio, y también cuando tuvo que plegarse como líbero. Fue un punto a favor para Santiago Sosa esta presentación en la Bombonera, y también en la Bombonera justamente, con el pasado que tuvo en Boca, fue un muy buen primer tiempo el de Agustín Almendra. De este Agustín Almendra va a necesitar Racing. Ratificó lo bueno que había exhibido por momentos en el encuentro contra Deportivo Riestra, un partido que terminó significando un trámite, entre comillas, porque Racing lo resolvió rápido en el primer tiempo, pero no quita que ya había dado buenos pases, que había estado bien en la lectura del juego el exfutbolista de Boca, y hoy, hasta el momento en el que le tocó salir en el segundo tiempo, pero fundamentalmente en gran parte de la etapa inicial, cuando Racing más dominó el juego, más controló el trámite del partido y dio la sensación de que le faltó claridad en los últimos 3/4 para poder hacerle un gol a Marchesín, ahí Almendra fue el amo y señor de esa zona del campo, porque cortó muchas veces, porque distribuyó bien el juego, incluso se atrevió con algún remate desde afuera, que no había sido un remate con destino de gol, pero que Marchesín no estaba bien ubicado y termina sacando al córner, y se lo vio además con mucha confianza justamente para tomar ese tipo de decisiones, insisto, en general acertadas para Agustín Almendra, un futbolista del que Racing va a requerir y mucho en la Copa Libertadores.
Racing necesita de esta versión de Almendra el próximo martes cuando visite en Uruguay a Peñarol en la ida de los octavos de final. También fue un partido interesante dentro del equipo de Racing cuando entró, lo voy a marcar, a Elías Torres, que otra vez demuestra buenas condiciones adentro del área y también cuando se tiene que tirar a jugar un poquito más atrás. Y eso que no estuvo tanto tiempo en la cancha, afortunadamente, digo, también convirtió Solari, afortunadamente en función de que es un jugador que necesita de confianza y estos goles seguramente también van a favorecer para el autoestima al exjugador de Defensa y Justicia, que volvió después de lo que había sido una lesión muscular, una fuerte contractura que lo había dejado al margen de los últimos partidos. Había tenido una buena actuación ante Belgrano en Córdoba. Hoy entró, convirtió, también estuvo preciso en un par de jugadas afuera del área, tratando de construir o de jugar con la desesperación de Boca, aunque Racing en general en esa parte del partido también falló al meterse tan pero tan atrás. Pardo, no me quería olvidar de Franco Pardo, otro muy buen partido del jugador que llegó desde Unión, que casualmente jugó en este campeonato ya contra Boca, porque en la primera presentación del Geneise en la Bombonera, es decir, en la segunda jornada del campeonato, Pardo todavía era el líder de la defensa del Tatengue y ahí también se había destacado y hoy estuvo muy pero muy atento para los cruces. De hecho, Milton Jiménez, si no me falla la memoria, fue quien le pegó una patada en un cruce en el que va a zona de stopper izquierdo, más allá de que él jugó a la derecha de Santiago Sosa, y además en el momento de salir con la pelota no demostró ningún exceso de confianza y también tiene buena técnica. Así que es otro buen partido de Pardo, que si uno tiene que hacer hoy una evaluación de lo que son los zagueros que tiene Racing, tiene todas las condiciones y la actualidad como para imponerse cómodamente a Di Cesare, a García Basso, a Colombo, a cualquiera de ellos en el mano a mano de la comparación, al margen de que García Basso juega a la izquierda obviamente y Pardo lo hace del centro hacia la derecha. Hoy Pardo luce mejor que todos estos defensores que estoy mencionando. Y dicho sea de paso, si uno ve el nivel de García Basso, que no está dando esa sensación de estabilidad que siempre otorgaba, aún sin ser un partido desastroso del exjugador de Independiente del Valle, ahí también se puede entender esta interpretación de Costas de necesitar de la incorporación de Marcos Rojo para lo que viene de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, por lo menos hasta ahora, porque de momento a este análisis, esta reacción del partido de Racing, sigue sin destrabarse la situación de Marcos Rojo para poder afrontar el campeonato local. Estas las cuestiones positivas, decía Cambeses, Sosa, Almendra, el partido de Pardo, pero también mencionaba a Konechny, y Konechny fue uno de los puntos más bajos que tuvo Racing, porque estuvo en general eligiendo mal con la pelota, lo vi muy permeable en el cuerpo a cuerpo respecto a los defensores de Boca, en general no logró imponerse. Apenas si ahora hago el registro de su partido en la mente, encuentro una jugada en el segundo tiempo en la que casi lo encuentra a Elías Torres entrando en la puerta del área chica. Después hubo una acción en la que la pelota le queda y se demora y no patea también en la puerta del área grande. E incluso en la acción que mencionaba, que tapa Cambeses de un lateral a favor de Racing, mal efectuado por Mura, y en la acción en la que Konechny tiene la chance de cortar en el medio, no lo hace, cuando justamente se caía de Maduro, que ahí había que interrumpir el juego. Ahí sí tenía lógica que el árbitro, que tenía ganas de cobrar absolutamente cualquier sombra como falta, diera esa sanción y lo amonestara eventualmente al jugador que llegó como uno de los refuerzos para este campeonato. Pero se lo vio mal en las elecciones, se lo notó sin peso en el mano a mano también a Konechny, y por eso fue uno de los puntos más flojos de Racing en este clásico en la Bombonera. También, hasta el momento en el que salió por lesión, incluso porque le pegó al piso, no fue un buen partido de Ignacio Rodríguez, de Nacho Rodríguez,
que no termina de cuadrar cada vez que le toca entrar. Hoy como titular en el lugar de Rojas, porque Costas lo preservó, aunque después tuvo que usarlo producto de la lesión del ex Banfield. Nuevamente Nacho Rodríguez no estuvo en sintonía, amén de que está reemplazando a uno de los mejores jugadores del equipo, como los Rojas, pero aún si uno saca esa vara, si uno no toma la comparativa de quién es el jugador que habitualmente se desempeña por la izquierda, que es Gabriel Rojas, que es de los más fiables en el fútbol argentino en esa zona, lo de Nacho Rodríguez estuvo en el debe. También en este partido en la Bombonera, en el que salió lesionado, esperaremos luego al parte médico y lo contaremos en los siguientes días cómo es que transcurre la cuestión para el futbolista del Taladro, ex futbolista del Taladro. También hay que marcar que Maravilla Martínez tuvo una muy mala tarde. En parte uno puede entenderla desde esta cuestión de no tener a alguien que lo acompañe a fajarse con los defensores. Lo había evaluado también en otros de los partidos, lo había contado en los análisis aquí en el canal, que así como Salas se tiraba a jugar más cerca de Maravilla y eso le facilitaba al goleador de Racing la disputa con los centrales, al margen de que uno hoy lo ve más solo respecto a los marcadores centrales con los que tiene que pelear, hoy Maravilla estuvo también bastante desconectado del partido, aún con acciones en las que cuando se tiró atrás pivoteó bien, pero en el cuerpo a cuerpo no logró imponerse prácticamente en ninguna de las ocasiones. Luego fue reemplazado, más que nada porque uno entiende que Costas lo está cuidando. Obviamente es el jugador más importante que tiene Racing, el futbolista más trascendente de la academia, pero la tarde de hoy no fue buena para el goleador de Racing, que nuevamente se marchó sin poder convertir. De hecho, en este semestre, Maravilla pudo anotar los 2 goles contra San Martín de San Juan en el arranque de julio, el primer partido luego del Salas Gate en la Copa Argentina, y a partir de ahí no ha logrado anotar nuevamente. Claro, es tan grande Maravilla, es tan bestial en sus números, que pensar que no convierte hace un mes y un poquito parece una eternidad, pero esto habla también de la magnitud de gran 9 que tiene Racing, que hoy, insisto, no estuvo a tono con el partido. Fue un encuentro muy discreto, sobre todo para sus condiciones y para lo que él significa. No le quedó tampoco ninguna tan clara, una en el primer tiempo apenas, que enganchó muy fuerte y mandó por arriba del travesaño. Yo insisto en la pregunta que he planteado en otros videos. Si ya están suscriptos al canal, me dirán otra vez con lo mismo. Quienes se suman y se encuentren con este video, les pido se suscriban, le den like también si les gusta. Quiero leer en comentarios a todos, pero la idea que planteaba en videos anteriores es que Elías Torres me parece que es un jugador que puede ser muy complementario para el juego de Maravilla, que puede llegar a tirarse también un poquito más afuera del área, aunque su fuerte está en la zona central del campo, pero que fundamentalmente se puede entender, complementar y darle también más herramientas a Maravilla a la hora de la disputa cuerpo a cuerpo con los defensores. Duván Vergara fue de mayor a menor, porque el colombiano sabemos que tiene una gran técnica, que incluso se puede también hacer de la pelota y no ir solo por la búsqueda de una gambeta para desequilibrar mano a mano, sino también para encontrar un compañero con un pase, pero hubo acciones en las que no terminó de elegir también de la mejor forma los caminos, y luego Costas también lo sacó pensando en lo que será el partido copero. Dicho sea de paso, Peñarol goleó a Nacional hoy en el Clásico Uruguayo. Desde lo anímico, uno imagina que va a llegar con el alza de ánimo el conjunto uruguayo, el próximo rival de la academia. También Nardoni, no me quería olvidar de él, voy analizando algunos de los rendimientos del equipo. Nardoni demostró ese despliegue habitual, esto de que sea el motorcito de Racing está claro. Lamentablemente en el primer tiempo, en una de las jugadas remató mal entrando al área, ahí había dado bien continuidad el árbitro en una de las pocas acciones en las que sancionó de manera correcta o de manera ecuánime en el partido, porque torció, inclinó la cancha permanentemente en favor de Boca, pero Nardoni a ese despliegue que acostumbra no le pudo llegar a sumar alguna acción más en el área. Le está igualmente dando cada vez más lugar a pisar territorio rival, a pisar el área
contraria a Nardoni, y eso también es un punto importante que a Racing le puede dar réditos. Claro, esto es parte del análisis de algunos de los nombres, pero digo, desde lo colectivo, Racing perdonó al peor Boca de la historia, así titulo este análisis, porque el Xeneize se lleva 12 partidos sin ganar, nunca le había ocurrido en sus 120 años, y porque todo el tiempo en la primera etapa daba la sensación de que si Racing le convertía un gol, podía incluso abrir una jornada histórica. Y por eso queda tanto sabor a poco, también por cómo se da el final, porque aún con un arbitraje que fue totalmente localista, que permitió en parte que Boca se reubicara en la cancha, porque cada acción en la que Racing cortaba, e incluso en acciones en las que Racing interrumpía el juego como para salir de contra y hasta para buscar el 2-0, cuando ya estaba en ventaja por el gol de Santiago Solari, el árbitro pitaba, el árbitro cortaba el juego, el árbitro otra vez le daba aire a Boca. Y atención también en esto, Racing sigue siendo un grave déficit de la academia. Y en esto ya voy más allá de si Cambeses no es un arquero de salir, porque incluso pasa también cuando está Arias, que este año o en el año pasado en varias ocasiones también mostró fallas en los cálculos y que por eso también no sale tanto como antes o no da tantas garantías como antes a la hora del juego aéreo. A Racing le cabecea muy fácil. En el primer tiempo hubo un par de centros cruzados en los que los jugadores de Boca por muy poco no llegaron a conectar con precisión como para convertir. Hubo un cabezazo también en la previa al gol que llega de esa manera, en la que la pelota se va arriba del ángulo superior derecho, y finalmente desde una pelota parada, con una muy buena ejecución, es cierto, de Leandro Paredes, llega el testazo de Milton Jiménez que termina empatando cerca del final el partido y que redondea este 1-1 que a Racing le deja un mal sabor de boca en la Bombonera, porque era un partido en el que Racing debió ser más preciso y aprovechar los momentos. Tenía la posibilidad de darle un golpe de gracia, un golpe de knockout a un equipo que se va tambaleando por la vida. ¿Por qué este Boca se va tambaleando? Porque la formación que dispuso Russo con Úbeda fue verdaderamente insólita. Estaba Paredes solo en el medio de la cancha y el equipo partido en dos, y ahí también Racing, con Sosa plegándose a la zona de los mediocampistas, y con lo mencionado de Almendra, con una muy buena primera etapa, más Nardoni y su despliegue habitual, Racing siempre tuvo superioridad. De hecho, además del mal partido que tuvo con Echny, por momentos a Racing le faltó que los jugadores que iban por fuera de Maravilla, con Echny y Vergara, se acercaran más al 9 de Racing, ahí también, no solo para generar juego, sino para dar más lugar y más amplitud a Mura y a Nacho Rodríguez llegando por afuera. Racing ya tiene que pensar en la Copa Libertadores de América. A propósito de esto, en la sumatoria de la general, este empate también da la sensación de poco, porque si Racing ganaba se iba a poner a un punto de Boca en el acumulado. Fíjense lo malo que es el torneo de Boca, pero aún como había hecho un colchón de puntos en la primera parte del año, cuando ganaba los partidos típicos de los equipos de Gago. Ganaba los partidos menos importantes, pero producto de ese colchón de puntos, hoy sigue en la general encima de la academia. Racing, por eso digo, también pensando en la Libertadores del año que viene, y aunque el objetivo primordial es ganar esta Libertadores, o el sueño, al menos veremos cuánto tiene Racing para dar en el certamen internacional, y más allá de que Racing está en la Copa Argentina a 3 partidos de poder ser campeón, y ese título implicaría entrar a la Libertadores del año que viene, no debe dejar de lado la tabla acumulada, la fase regular, para la que le van a quedar 12 partidos. Al margen de cómo transcurra luego de clausura para Racing, si es que clasifica, los próximos 12 encuentros de la fase regular son los que van a terminar de dar la sumatoria del año, y los mejores 3 de esa tabla van a garantizarse un lugar en la Libertadores 2026. Y Racing no puede faltar a la Copa Libertadores. Racing no debe pensar en, bueno, me tiro de lleno solamente a ganar la Copa actual, porque si después no la gana y se queda fuera, producto de la tabla de puntos acumulada, va a tener un doble problema el año que viene, no solo por cómo va a ser con el plantel que ha conformado, sino fundamentalmente porque tiene que seguir siempre en el máximo certamen de Sudamérica. Ya ganó la Sudamericana, ahora tiene que tirarse
siempre a estar en la Libertadores y a protagonizarla de manera importante. Un par de señales de advertencia entonces, ya pensando en lo que viene en la Copa Libertadores y el martes, la pelota aérea y esta cuestión de a veces no terminar de leer, incluso cuando el rival te da los espacios, como hoy lo hizo Boca. No imagino que Peñarol dé las facilidades que hoy le entregó el rival al conjunto de Gustavo Costas, el aprovechar esos momentos y mandar a la lona al rival. Si uno también tiene que pensar en lo que hicieron hoy los jugadores en la Bombonera respecto a la posible formación del martes, Konechny, que estuvo casi todo el partido, si uno tiene que jugar este encuentro, la verdad es que no ganó terreno. Uno no lo puede pensar como un jugador que haya dado un paso adelante diciendo ya estoy como para que me piensen en lo inmediato como un titular importante. Insisto, en contrapartida, cada vez que Torres entra, me parece que sí da esa categoría, que sí puede dar ese hándicap de potenciar al equipo y de entenderse con Adrián Maravilla Martínez. Racing entonces ya se tiene que enfocar en la Copa. Mañana no habrá descanso, obviamente, entrenamiento para el equipo de Costas. El lunes viaje a Uruguay y el martes a las 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo, con más de 4.000 almas racinguistas en las tribunas. Racing va a buscar dar un primer buen paso en el gran torneo sudamericano en la Copa Libertadores. Recordá que si te suscribís a este canal también hay premio, porque durante agosto vamos a sortear esta hermosa camiseta, la camiseta alternativa de Racing, la tercera, el manto sagrado, más que nunca porque no tiene ni siquiera la publicidad. La casaca del primer grande puede ser para vos. Tenés que suscribirte y durante este mes voy a estar contando en el canal cómo vamos a hacer para sortear la camiseta. Dale like, suscríbete, que sea cada vez más grande la comunidad y te leo en comentarios. Quiero saber tus sensaciones, tu parecer sobre este partido en el que Racing perdonó al peor Boca de la historia. Fue 1-1 en la Bombonera entre el equipo de Costas y el de Miguel Russo. Chau, chau.